Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenido para todos nuestros oyentes, para los seguidores de nuestras plataformas. Saludo especial para las personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rosario Salas en su segmento Comunicados con él. Así que, Rosario, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias. Buen día a todos. Aquí ya listo un día más y agradeciendo a Dios, ¿verdad? Cada mañana, pues contentos por estar aquí en Busco en Ti y participando con estos temas del segmento de Comunicados con Él. Bien, Jorge, gracias. Bueno, iniciamos entonces con el tema de hoy. Sí, hoy pues el tema se llama descanso y tranquilidad y pues es algo que pues tenemos que considerar, ¿verdad? Como, como buenos trabajadores, como buenos, pues entusiastas en el servicio, en las cosas que hacemos, en lo que día a día nos toca para llevar a bendición a casa o para lo que tengamos que hacer, ya sea en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, en todo lugar. Bueno, siempre es importante hablar de ese descanso y esa tranquilidad que debemos tener para fortalecernos, para estar bien. Y bueno, pues quien nos ayuda es Dios, ¿verdad? Es el que nos habla a nuestro corazón. Y en esta mañana, por eso este tema, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de ese descanso y esa tranquilidad que tenemos que tener como hijos de Dios, que tenemos que equilibrar nuestra vida a una forma en que podamos vivir una vida plena, ¿verdad? Completamente plena en todos sentidos. Entonces, el trabajo es muy bueno, es necesario, pero también el descanso y el estar tranquilos es algo que necesitamos para nuestra vida y que tenemos que considerar, ¿verdad? Pues a través de la palabra también la Biblia nos alienta de manera categórica, ¿verdad? En el descanso y la relajación, en la tranquilidad, en el estar sosegados, estar tranquilos, estar en ese remanso, en esa paz con Dios también, ¿verdad? Entonces, ahí la palabra nos habla, nos alienta hacerlo. Y bueno, una definición de la palabra descansar sería dejar de trabajar, ¿verdad? Con el fin de relajarse, refrescarse o recuperar fuerzas, ¿verdad? Y inquietud y descanso, dice la palabra, será nuestra fortaleza. Ahí es donde nos fortalecemos en esa quietud y en ese descanso. Dios nos fortalece. Entonces, es esto, descansar es recuperarse, tomar fuerza, nueva fuerza, refrescarse, ver cosas nuevas, ¿verdad? Que porque cada día pues tenemos la oportunidad de hacerlo y podemos poner esto, ¿verdad? En nuestra vida y en lo que hacemos constantemente. Entonces, el descanso es acerca de recuperar, es saber cuándo estamos agotados, cuándo estamos exhaustos y necesitamos respirar profundamente por un tiempo, ¿verdad? O sea, tomar ese aire, tomar es como un paliativo, como algo que va a ser bueno para nuestra vida, ¿verdad? Estar descansados porque nos va a hacer retomar fuerza, nos va a quitar ese agotamiento, ¿verdad? A veces tenemos hasta agotamiento en todo nuestro ser, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, no solamente en el cuerpo, ¿verdad? Es solamente consideramos la parte del cuerpo, ¿no? Que se cansa, ¿no? Y nos sentamos o nos acostamos o nos descansamos, pero también el alma y el espíritu necesitan ese descanso en Dios. Entonces, pues es una definición de tranquilidad del descanso. Es el estado de estar libre de tensión y ansiedad, ¿sí? Libres de tensión, libres de ansiedad, de ahora esto, ahora que sigue, ahora que esto y más ahora, ¿verdad? Con el movimiento de la sociedad y de todo lo que vemos afuera, ¿verdad? Lo que vemos en el mundo, pues vamos con el mismo feeling, con el mismo sentido y con la misma manera, el mismo mood de movernos rápido y de hacer y hacer, hacer, hacer y no sabemos para qué, ¿verdad? A veces sí sabemos, pero a veces no sabemos ni para qué andamos corriendo o ya nos detenemos y bueno, también puedo tomar este descanso, puedo tomar esta quietud en mi corazón y calmarme y estar tranquilo y tener esa serenidad y ese descanso en Dios, ¿no? Entonces es una definición de tranquilidad el descanso. Pues está también el descanso está repetido a lo largo de las escrituras. El descanso se menciona por primera vez, por ejemplo, ahí en Génesis 2 del 2 al 3 y dice, Dios determinó en el día séptimo, perdón, Dios terminó en el día séptimo la obra que hizo y en ese día reposó de toda su obra, ¿sí? Y Dios bendijo el día séptimo y lo santificó porque en ese día reposó de toda su obra.
¿sí? Entonces lo repite, ¿verdad? Reposó de toda su obra en ese día de descanso, en ese día séptimo. Estos versículos entonces describen a Dios descansando, ¿verdad? A Dios, o sea, nosotros queremos ver a Dios, ser como Dios, obedecer a Dios, y bueno, una de las cosas que tenemos que ver en Dios también, que es un Dios que descansó, ¿verdad? Estos versículos describen a Dios en el séptimo día de la creación y por lo tanto convirtiendo el día de reposo en un día santo de descanso, ¿sí? Un día santo de descanso. Los 10 mandamientos dicen, acuérdate del sábado para consagrarlo. Esto está en Éxodo, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En Éxodo 20, dice, acuérdate del día del reposo para santificarlo. Vas a trabajar 6 días y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. No solo las personas necesitan descansar, ¿no? Toda la tierra necesita descansar, ¿verdad? Ahora que estuvimos en estas pandemias que nos tuvieron quietos en casa, ¿verdad? Como veíamos hasta la creación ya entrando, ¿verdad? A las ciudades y a los lugares donde vivimos, ¿verdad? Ya estaban, por aquí estamos cerca de un lago, ¿verdad? Estamos cerca de Xochimilco y cuando estuvimos en pandemia, bueno, las gansos pasaron por aquí volando, lo que nunca, ¿no? Entonces, se descansó, ¿verdad? Descansó la tierra. La tierra también necesita descansar, ¿sí? Entonces, no solo las personas, sino que hasta la tierra también necesita descansar. Y ahí en Levítico 25, dice, 4, dice, pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová, no sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Entonces, bueno, pues esto es también otro ejemplo, ¿no? De ese descanso hasta la tierra, a veces hay que dejarla descansar, ¿verdad? Se limpian los mares, que las cosas sucedan para bien de la tierra, ¿verdad? Entonces, como ahora con estas lluvias, como descansó la tierra de la sequía, ¿verdad? Y viene la lluvia y llena los lagos, llena los ríos, ¿verdad? Y es como un descanso, ¿verdad? Para toda la naturaleza, ver tanto verde, tantas cosas que Dios hace bien, ¿verdad? Entonces, a veces sí está la tierra así como quieta, ¿verdad? Y de repente viene con esa fuerza, ¿verdad? Porque Dios la está alimentando, la está bendiciendo y así nos bendice a nosotros, nos llena con su fuerza, nos llena con su favor, nos hidrata nuestro espíritu, nos llena, ¿verdad? Entonces, si bien los cristianos ya no están bajo la ley del sábado del Antiguo Testamento, pues descansar aún es una medida recomendable, ¿sí? Descansar es una medida recomendable. Si la Biblia fomenta el trabajo duro y la productividad, pero también exige que descansemos de nuestra labor, ¿no? Dice, mira la hormiga o perezoso también dice, ¿verdad? No, la Biblia equilibra las cosas, ¿no? Entonces, ve que no teniendo señor ni quien la dirija, ¿verdad? Ella trabaja, ¿verdad? Y no sabemos, pero Dios habla acerca de este trabajo, ¿verdad? ¿Cómo lo hace este animalito pequeñito? Dice, la Biblia fomenta el trabajo duro y la productividad, pero también exige que descansemos de nuestra labor. Dios toma en serio el descanso, porque el descanso requiere que confiemos en Él, y ese es el punto, ¿verdad? Requiere que confiemos en Dios ese descanso, en que no estemos todo el tiempo pensando que todo lo que hago, lo que digo, lo que va a hacer que produzca, ¿no? Sino que también ese descanso, ¿verdad? Está hablando de cómo estoy confiando en Dios, qué estoy pensando acerca de lo que Dios dice, de la fe que tengo, de la confianza que tengo, de la esperanza que tengo, ¿no? Bueno, se oye un ruido están unos trabajadores aquí cerca de casa y se oye ahí una maquinita, entonces es eso, pero no nos va a distraer más. Bueno, cuando dejamos de trabajar o de esforzarnos, renunciamos al control sobre el resultado de nuestros esfuerzos. Ajá. Renunciamos entonces a ese control, ¿verdad?
de controlar todo, de tener todo, y no descansamos porque nuestra mente está constantemente pensando en qué hay que hacer, qué hay que hacer, a dónde hay que llevar, a dónde hay que ir, a dónde hay que tornar, a dónde todo, ¿no? Donde trabajar, a quién alcanzar todo. Entonces, cuando dejamos de trabajar o de esforzarnos, renunciamos al control sobre el resultado de nuestros propios esfuerzos, ¿no? Y eso es bueno saberlo, ¿no? Porque a veces nos desgastamos y nos vamos haciendo cosas y no consideramos, ¿verdad?, que estamos tratando solamente de controlar y no seguir, ¿verdad?, ese descanso del cual habla Dios. El descanso no es algo natural para nosotros, o sea, es como de que, no, ¿cómo me voy a detener ahorita? ¿No? O sea, como, por eso en las escrituras se nos recuerda muchas veces la necesidad de dejar a un lado todo lo que es trabajo y descansar, ¿verdad? Porque, bueno, hay lugares donde abren de lunes a domingo y el lunes ya están otra vez hasta el domingo y de lunes a domingo y de lunes a... y no hay un descanso, ¿no? No hay un reseteo, ¿no? Como dijera la computadora de que la desconectas o le vuelves a refrescar para que vuelva a agarrar la onda, ¿no? Entonces, nosotros a veces estamos así, estamos y haciendo cosas, ¿verdad? Y no tenemos ese descanso, ese reseteo, ¿verdad? O sea, me voy a dormir unos 20 minutos para descansar, ¿verdad? Y me repongo, ¿verdad? Antes se hacía la famosa siesta, o mucha gente en algunos lugares todavía necesita o está acostumbrada a hacer una siesta, ¿no? Entonces, pues a veces no es malo, ¿no? Pero hasta nos condenamos, ¿verdad? De descansar un poquito, de tener un momento de quietud, ¿verdad? Entre esos ajetreos, entre esos momentos de trabajo y de ir y venir y de hacer. Entonces, cuando dejamos de trabajar o de esforzarnos, renunciamos al control, ¿sí? Sobre el resultado de nuestros esfuerzos. El descanso no es algo natural para nosotros. Por eso en las escrituras se nos recuerda tantas veces la necesidad de dejar nuestro trabajo. Cuando estamos sobrecargados de trabajo, somos más vulnerables a desobedecer a Dios, ¿verdad? Estamos así todo el día trabajando y bueno, pues no, a veces hasta mal humor, cansancio, mareos o hasta nos enfermamos, ¿no? Por todo esto. Entonces, esto es importante considerar ese descanso y esa tranquilidad que tenemos que buscar y que tener y que darle un lugar y que, tomar un tiempo, ¿verdad? Y pensar que también necesito descansar, ¿sí? ¿Qué me mantiene tan ocupado? ¿Qué es lo que me hace que yo esté tan ocupado? Vamos a leer Hebreos 4:11. Procuremos, pues, entrar en ese reposo, para que nadie siga el ejemplo de los que desobedecieron. Entonces, este versículo nos está invitando a esforzarnos para entrar en ese reposo, para que nadie caiga en desobediencia, ¿sí? Para que no andemos así como perdidos en el espacio, ¿verdad? De trabajo y trabajo y haciendo, y sin considerar a Dios, ¿verdad? ¿Y qué nos dice este versículo? Entra en ese reposo para que nadie se equivoque, para que no desobedezcas, ¿no? La definición de descanso se aplica también a nuestros espíritus, ¿sí? A nuestro espíritu, lo que está dentro de nosotros. Dios anhela refrescar nuestro espíritu, ¿sí? Renovarlo, que podamos sentir ese abrazo de Dios, ese apapacho, esa tibieza, esa ternura, ¿no? Ese consuelo, ese descanso. Dios anhela refrescar nuestros espíritus y renovar nuestra fuerza, ¿no? Entonces, ahí es en la presencia de Dios, ahí es en ese momento, ¿verdad? Donde descanso y puedo platicar con Dios, puedo pedirle a Dios, puedo sentarme a observar lo que Dios ha hecho, puedo ver tanta belleza, puedo ese descanso, ¿no? De manera similar, obedecemos a Dios cuando liberamos la ansiedad y la tensión de nuestras vidas y confiamos en que Él cuidará de nosotros, ¿sí? O sea, ¿qué más podemos hacer, verdad? Que cuando estamos confiados en Dios, estar ahí animados, estar ahí en contentamiento, estar ahí en bendición, estar ahí en buscar lo mejor, ¿verdad? En tener buenos pensamientos, en confiar que las cosas van a ser de parte de Dios, en que vendrán sanidades, en que vendrán milagros, en que vendrá lo mejor, en que Dios me está dando un tiempo cerca de Él, ¿verdad? Donde puedo tomar esa frescura, ese aire, ¿verdad? ¿Cuántas cosas podemos hacer en ese descanso? Sí, entonces
pues nos liberamos de ansiedad y de tensión. El Evangelio es para los que están cansados y agobiados y al invitarnos a arrojar nuestras preocupaciones a Él, ¿sí? Él nos invita a que dejemos todas esas cargas, esas maletas que a veces traemos cargando con cosas que nos han sucedido, con situaciones, con conflictos, con circunstancias que han pasado en nuestra vida, que nos tienen cargados, que nos tienen atormentados, que nos tienen desanimados, deprimidos, depresivos, angustiados, ansiosos. Ay, bueno, cuántas cosas, ¿verdad? Todo eso, por eso hay que descansar, por eso hay que dejarle a Dios esas cargas y Él las va a llevar cuando tú se las entregues. Ya no van a ser tuyas, van a ser de Dios y Dios te va a dar ese descanso. Desde ahí, por eso dice, el Evangelio es para los que están cansados y agotados y agobiados y nos invita a arrojar nuestras preocupaciones a Dios, Señor. Llévate todo esto, estas cargas, ya no quiero estos costales de preocupación, no quiero estos costales de condenación, ¿verdad? Son tuyos, Señor, y tú vas a hacer con ellos lo que tú sabes, Señor, llevarlo hasta lo más profundo de los abismos, ¿no? Entonces, el Evangelio es para los que están cansados, para los que están entristecidos, para los que están agobiados, para los que están preocupados, y Él les dará descanso. Nos invita entonces a arrojar nuestras preocupaciones a Él, ¿sí? Eso lo podemos hacer y eso es vida y es vida en abundancia, ¿verdad? El podernos despojar de eso y empezar a vivir una vida plena. Y en Mateo 11 dice, 11:28, dice, vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Descarguen, en 1 Pedro 5:7 dice, descarguen en él todas sus angustias, porque él tiene cuidado de ustedes. Así que pongan sus preocupaciones en manos de Dios, ¿verdad? Aquí tengo dos versiones, una dice descarguen y otra dice, así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, ¿verdad? Entonces quiten todas sus angustias, que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros, ¿verdad? Eso lo creemos, eso lo sabemos porque somos hijos de Dios y sabemos que Él está dándonos esta promesa, ¿verdad? Descarguen, porque Él tiene cuidado de ustedes. Esta palabra es para nosotros en esta mañana, ¿verdad? Que nos descarguemos. Muchas personas ven el descanso como algo innecesario o sin importancia o ni lo piensan, no piensan ni siquiera en descansar porque nunca lo han hecho, o no saben ni cómo descansar o qué hago para descansar, no puedo, es que tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro, y ya estoy acostumbrado así, yo ya estoy acostumbrado a hacerlo así, ya sabes, ¿cómo voy a dejar de hacer esto? A ver, ¿quién me va a pagar? ¿Quién me va a decir? ¿No? O sea, y ponemos muchos pretextos, ¿no? Cuando Dios nos está pidiendo que descansemos, Él sabe que dentro de esto vamos a recibir bendición y vamos a recibir y no va a dejar de proveernos, no va a dejar de estar con nosotros Dios, ¿no? Entonces, ven el descanso como algo innecesario. Algunas personas, ¿verdad? O ni lo piensan, no piensan en descansar, es como un estar absorto por ejemplo, en las cosas del trabajo, de la escuela, o en algún deporte, o con las amistades, o con los juegos, ¿verdad? Y pues a veces se nos olvida descansar, ¿verdad? Y bueno, nos olvidamos ocasiones tenemos, ni sabemos cómo ir, ni cómo pedir, ni cómo llegar a algún lugar, ¿verdad? Entonces, porque no sabemos hacerlo y tenemos que aprender, ¿no? Para descansar en familia, para descansar solos, para descansar, bueno, puedes sentarte en un jardín o en un lugar, en un parque, en una plaza para descansar o en un lugar donde no hay ruido, en un lugar que te gusta, donde tienes tu sillón o tu silla preferida, ¿verdad? Y descansas, ¿verdad? Y con Dios ahí donde pues a lo mejor no hay ninguna molestia o buscas un lugar por donde puedas descansar y pensar y ponerle a Dios todo esto que decimos, ¿no? Todas estas cosas que Él tiene que llevar, ¿verdad? Porque Él nos ama y Él cuida de nosotros. Entonces, pues el mundo nos mantiene tan ocupados que a menudo no regresamos a nuestra fuente de descanso que tanto necesitamos, ¿verdad? No regresamos, pues ¿dónde hay descanso? ¿Dónde? Pues en Dios, ¿verdad? El primer incidente de descanso en la Biblia ocurrió en Génesis 2, del 1 al 3, ahí podemos leer, donde luego de 6 días de haber creado la tierra y el universo, Dios descansa, que, ¿verdad? Ahí ya leímos ese pasaje de la escritura, pero más que esto, Dios declara todo el día como un día santo de descanso, ¿sí? Como un día santo de descanso, ese día que dediquemos, ¿verdad? O ese tiempo, ese momento
A lo largo del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios descansó en este día llamado sábado, que literalmente se traduce como día de descanso, ¿sí? Entonces, pues si no sabemos descansar ni una hora, ni podemos descansar un ratito, ¿cómo vamos a descansar un día, verdad? No, pues tenemos que aprender, tenemos que empezar a descansar y descansar un día, ¿sí? Descansar de todo el ajetreo, de todo lo que ha sido, porque luego nos volvemos hasta unos energúmenos, ¿no? Porque estamos fastidiados, angustiados, ansiosos, enojados, ¿verdad? Deprimidos y eso no está bien. Entonces necesitamos ese descanso, necesitamos tomarnos ese tiempo. El sábado fue un regalo de Dios para volver a Él y encontrar descanso. Hay tres formas principales de descanso y cada una está conectada entre sí y está diseñada para mantenernos en una relación saludable con Dios. Ese descanso que les comentaba anteriormente es el descanso físico, el descanso mental y el descanso espiritual. Por ejemplo, el descanso físico, el pueblo de Dios trabajaba 6 días de la semana y el día 7, ¿verdad? No debía trabajar en absoluto. Dios conoce nuestros cuerpos mejor que nosotros, ¿verdad? Él los diseñó, entonces Él sabe que necesitamos de ese descanso. Diseñó nuestros cuerpos para que tuvieran el sueño, la nutrición y el ejercicio adecuados. Nuestros cuerpos necesitan descansar de trabajo duro para recuperar energía y fuerza, ¿sí? Eso lo sabemos, ¿verdad? Y eso es lo que más vende, ¿verdad? Es lo que más hay para ejercitar el cuerpo, para comer bien, todo lo que vemos, ¿verdad? Cuando vamos al mercado, al supermercado y vemos todo lo que hay para la nutrición y todo lo que hay para tener un cuerpo excelente y todos los lugares, ¿verdad? Ahora de moda los gimnasios o todo esto, ¿verdad? Para el cuerpo. Y cuando nuestros cuerpos no tienen la cantidad adecuada de descanso, los aspectos mentales y espirituales de nuestras vidas pueden comenzar a desmoronarse, ¿sí? Entonces, pues hay que dormir, ¿verdad? Porque a veces ahora con todos estos implementos de la tecnología, el teléfono, el iPad, la computadora y todo lo que tenemos, la televisión y etcétera, el cine, lo que sea, no todo lo que tenemos, dice, a veces no dormimos, ¿verdad? Porque hay muchas películas, hay muchas series, hay esto, hay lo otro, entonces no dormimos y ahora están hablando acerca de ese ciclo del sueño, ¿verdad? Que lo tenemos que completar, que tenemos que dormir a una hora y completar esas horas de descanso, ¿verdad? Porque si no, el cuerpo empieza a perjudicarse, empieza a ver de situaciones que van a perjudicar toda nuestra salud, ¿verdad? Entonces hay que tomar ese descanso como debe ser, ¿verdad? Y pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría para dormir, para descansar, ¿verdad? Un gran ejemplo de la importancia del descanso físico se puede encontrar en Primera de Reyes 19. Elías estaba aterrorizado y desanimado, estaba siendo perseguido por personas que querían matarlo. Pero Dios vino a él y le dijo a Elías le dijo que comiera y que descansara, ¿sí? Luego, bueno, luego, y así de esa manera, luego iba a continuar con su viaje, pero Elías hizo exactamente eso e hizo grandes cosas para Dios, ¿sí? O sea, él obedeció, descansó, comió, ¿verdad? E hizo grandes cosas, ¿verdad? Para Dios. Entonces, pues así nosotros tenemos que considerar estas historias, estos personajes de la Biblia, ¿verdad? Que son tan importantes para también nosotros hacer lo que Dios está pidiendo que hagamos, que tomemos ese descanso y que nos nutramos bien, ¿verdad? Y bueno, eso es en cuanto al descanso mental y el descanso físico. El descanso mental es fácil definir el trabajo como una actividad que trabaja solo tu cuerpo, pero hay mucho más para trabajar eso. Sabemos que incluso los líderes, estrategas y gerentes del Antiguo Testamento descansaban el sábado. Para ellos era necesario descansar la mente, ¿verdad? Porque nuestros cerebros también necesitan descansar. La ansiedad y la depresión tienen más probabilidades de ocurrir cuando nuestro cerebro está constantemente estresado, ¿sí? Entonces, cuando estamos estresados, pues van a venir estas situaciones de ansiedad y de depresión, ¿verdad? Constantemente. Entonces, tiene que funcionar bien nuestra mente, ¿verdad? Asegúrate de darle un descanso a tu cerebro, dedicando tiempo a algo que no requiera un procesamiento intenso.
No es coincidencia que la oración, ¿verdad? Por ejemplo, la oración haga exactamente eso hace la oración con nuestro cerebro, ¿verdad? Lo hace descansar, lo hace poner los ojos en Dios, lo hace sentir y estar completamente en Dios, ¿verdad? Esa oración, ¿sí? Cierras los ojos, ¿verdad? Para no distraerte, respiras profundamente y hablas con tu Padre Celestial, ¿sí? Eso trae descanso a tu cerebro, a todo tu ser también, ¿no? Y el descanso espiritual, pues es a menudo la primera forma de descanso que olvidamos, ¿verdad? Es lo que no, ¿cómo hago ese descanso espiritual, ¿verdad? Tengo que hacer algún ejercicio extraño o lo que sea, o de plano lo eliminamos porque como no sabemos cómo descansar espiritualmente, ¿no? Pero sabemos bíblicamente que es lo más importante. Nada debe triunfar sobre nuestra relación personal con Dios. Y David explica en el Salmo 27:4 cuando dice, una cosa he pedido al Señor, o a Jehová, ¿verdad? Y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y de inquirir en su templo. Una cosa he pedido a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y de inquirir en su templo, ¿sí? Cuando estás muy ocupado en la vida, ¿qué es lo primero que haces? ¿Qué es lo primero que haces cuando estás muy ocupado? ¿Es tu tiempo de oración? ¿Es tu tiempo en la palabra? Es fácil estar ocupado con la vida que nos olvidamos de hacer lo que realmente es más importante. Adrian Rogers dijo, si el diablo no puede hacer que algo malo, lo que va a hacer es que te va a mantener ocupado, ¿sí? Entonces, el enemigo tratará de alejarte de Dios, ¿sí? Llenando tu vida con cosas que son menos importantes que simplemente estar con él, ¿sí? Cuando estés ocupado, recuerda no descuidar tu tiempo con el Señor, no dejes de lado el descanso espiritual que todos necesitamos, ¿sí? Si califican como mayormente estresado o súper estresado, ¿verdad? ¿Cómo calificamos cada uno de nosotros? ¿Soy muy estresado o súper estresado? ¿Cómo me calificaría yo? Bueno, pues ahí eso solamente podemos saberlo nosotros, ¿verdad? O a lo mejor no te estresas y estás en el entendido de que Dios está llevando todas tus cargas y todas tus necesidades. Entonces Jesús nos ofrece un descanso que el mundo no puede dar. Uh-huh. Ese descanso está ahí en él, ¿verdad? Experimentamos que nuestras almas se relajan en medio de las tristezas, los dolores, el perfeccionismo, ¿verdad? Y las aflicciones que experimentamos en el mundo. O sea que ahí estamos nosotros, ¿verdad? Jesús nos ofrece ese descanso que el mundo no puede dar. ¿Verdad? Solamente Cristo lo da. Experimentamos que nuestras almas se relajan en medio de las tristezas, los dolores, el perfeccionismo y las aflicciones que experimentamos en el mundo. Entonces Jesús es la respuesta a la ley de descansar en el sábado judío y ahora tenemos la libertad de encontrar siempre vamos a encontrar descanso en él, ¿verdad? Entonces ya no tenemos que esforzarnos espiritualmente para ganar el favor de Dios, porque a través de Jesús experimentamos la gracia de Dios, ¿sí? Esto ahí lo vamos a leer en 2 Corintios 5:21, dice, al que no cometió ningún pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios, ¿sí? Al que no cometió pecado, lo hizo pecado para que nosotros en él seamos esa justicia de Dios, ¿sí? Podemos regocijarnos de tener un Dios que permite que nuestros espíritus descansen en él. Descansamos, estamos en sus manos, entonces démosle tiempo a ese descanso que nos favorece en todo nuestro ser y que Él nos otorga cuando acudimos a Él o estamos en su presencia. Y dice la palabra, venid a mí todos los que están trabajados, cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.
Pues muchas gracias, gracias a Dios, ¿verdad? Que nos habla acerca de todos los temas que son importantes para nuestra vida. Y esto es comunicarnos con Él, es comunicarnos con Dios y saber lo que Dios dice acerca de temas, ¿verdad? Que son de la vida diaria y cotidianos para nosotros y que nos ayudan, ¿verdad? A llevar bien esta vida de que Él nos prometió una vida llena de bendición, una vida digna, una vida abundante, ¿verdad? Y pues para eso estamos, ¿verdad? Vamos a hacer esa obediencia a Dios y vamos a descansar, vamos a buscar esa tranquilidad y vamos a ser quienes Dios dice que somos, ¿verdad? Sus hijos amados que descansan en Él. Pues muchas gracias, Dios los bendice y nos vemos el próximo jueves aquí en Comunicados con Él a través de la estación online Busco en Ti. Hasta pronto. Bendiciones.